Hola, bienvenidas, bienvenidos a Productividad y Medicina, el podcast sobre productividad para médicos y para todos los demás, presentado por los doctores Javier Rascón Risco, médico internista que está en Mallorca. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, José Luis? Encantado. Y yo mismo, que soy José Luis Gómez Palomares, ginecólogo especializado en reproducción asistida. Bueno, la semana pasada fue un programa, un exitazo. Si los podcasts... Iba a decir si oís en diferido, los podcasts todos se oyen en diferido. Sí. Entonces, bueno, el capítulo previo a este pues fue un capítulo muy bueno. Josep María Martínez fue la persona que un experto en Evernote que nos estuvo hablando muchísimo de Evernote. Es un consultor certificado de Evernote y bueno, es un programa que yo creo que además ha tenido muchísimo éxito en las redes. O sea que, Josep, te volvemos a saludar y muchísimas gracias de verdad por haber estado aquí. Gracias. Hemos tenido varios colaboradores y nada, esta semana me toca a mí, Javier, y voy a hablar de las redes sociales y la Plaza del Pueblo, ¿vale? Qué bonito. Es muy bonito, muy bonito. La Plaza del Pueblo es el centro, ¿no?, de la vida. Hay en Wikipedia se habla de las plazas, ¿no? De las plazas, las plazas en la arquitectura, digamos, castellana, etcétera. Pues la plaza tiene un papel importante, ¿no? Es el lugar de reunión, es el lugar donde están las autoridades, la iglesia, muchas veces, ¿no? Pero bueno, no quiero hablar de eso. Yo, como a ti también te pasa, pues nos invitan de vez en cuando a dar charlas sobre redes sociales. No es que seamos expertos, pero yo tengo cierta experiencia porque me toca estar un poco supervisando las redes sociales de la Sociedad Española de Fertilidad, ¿vale? Yo ya llevo unos años ahí. Y eso lleva, pues no te creas que tengo tantísima experiencia, soy ginecólogo, pero sí que hemos tenido alguna... digamos, turbulencia, ¿no? Y entonces eso, pues bueno, tenemos una persona que se llama Dulce Iborra, que es la responsable de comunicación de las redes y de la Sociedad Española de Fertilidad, que ella sí que sabe de esto más que yo, y que cuando tenemos pues una crisis, pues recurro a ella y entre los dos solventamos, ¿no? Y con la junta directiva. Entonces, bueno, yo siempre le digo a la gente, esto lo cogí de alguien, alguien lo dijo creo que en Twitter, y me quedé con la copla, porque él decía, las redes sociales son la plaza del pueblo. Es como la plaza del pueblo. Entonces, tú cuando te presentas como sanitario, estoy hablando desde la perspectiva del profesional del conocimiento en esta rama de la medicina, ¿vale? Especialmente de la medicina. Tú puedes ser abogado, pero si te presentas como abogado, pues tienes que tener un comportamiento como abogado, ¿no? Pensemos en nosotros como médicos. Si tú te presentas ante una red como social, como médico, especialista en reproducción asistida, pues tienes que tener pues una serie de comportamientos que te obligan porque te has presentado como médico, ¿vale? Y entonces, lo mismo que en la Plaza del Pueblo, tú no te expones en medio de la Plaza del Pueblo a decir cuál es tu equipo favorito y a gritar vestido de bata blanca diciendo que gol ha marcado tal equipo o qué partido político no te gusta o haces un comentario fuera de tono con respecto a otra persona que tienes al lado, pues si los que sois sanitarios os quedáis con esta idea, vuestra manera de comportaros en las redes sociales probablemente tenga un patrón más claro. ¿Me explico? Es decir, pensad siempre que escribáis un tuit o que os pongáis en Facebook, que es como la Plaza del Pueblo. Que es lo que no dirías en la Plaza del Pueblo, pues no lo digas aquí en las redes sociales, porque aquí además va a quedar, especialmente en Twitter, para siempre, bueno, especialmente en cualquiera, porque no vamos a decir que Facebook ahora tiene una aliada gorda, ¿no? Sí. Entonces, bueno, Javier, ¿qué te parece esta reflexión de la Plaza del Pueblo? Es un buen símil, que aúna el concepto de lo antiguo con lo moderno, porque en el fondo es lo mismo. Quiero decir, la red social en el fondo es una interacción, es una conversación, igual que las conversaciones de la Plaza del Pueblo. Pues Twitter, que es a lo mejor donde estamos un poquito más activo, es el ejemplo claro de que son conversaciones. Uno puede tener monólogos. Es decir, pues a veces tú puedes poner tweets y puedes ir contando una historia o, bueno, cosas que te parecen interesantes, pero lo más interesante para mí de Twitter y de las redes sociales son las conversaciones. Es decir, cuando interaccionas con gente conocida o que no conoces y compartes cosas de interés, ¿no? Yo creo que es fundamental entender dos cosas, una o tres. Primero, que el formato de las redes sociales, el formato de cualquier cosa que no sea una conversación cara a cara con alguien, ya tiene unos canales de comunicación que son menos, es decir, tiene menos canales de comunicación que una conversación cara a cara donde está el lenguaje no verbal, donde está la entonación, donde están los gestos. Con lo cual es facilísimo que cualquier mensaje que pongas ahí se malinterprete. Y si es susceptible de malinterpretarse, se va a malinterpretar. ¿Vale? Entonces, esto es muy, muy importante tenerlo en cuenta.
hay que ser muy, muy, muy exquisito, muy cuidadoso con lo que uno pone, pensarlo 2 veces, porque puedes montar un fuego en cualquier momento. Eso por un lado. Y luego por otro lado pues están 2 conceptos que son muy claros, ¿no? También que derivan sobre todo del marketing, ¿no? Que es la marca personal, es decir, qué información dejas ver de ti, porque esa información es con la que la gente se va a hacer una idea de quién eres y si nos vamos a fiar de ti o no. Y por otro lado, la huella digital, lo que has dicho. Todo lo que está en la red se queda en la red. Esto es así de claro. Entonces, vamos a ver qué fotos ponemos. No seamos tan alegres de poner la foto de la cena con los amigos, a no ser que estés seguro que en ese entorno, pues es un entorno privado, obviamente, ¿no? Pero vamos, algo que vaya a ver todo el mundo, pues hay que tener cuidado. No porque no podamos cenar con los amigos, es decir, cada uno tiene en su vida privada, hace lo que le da la gana. Pero como tú dices, si tú te presentas como profesional, pues si quieres mantener esa profesionalidad, pues bueno, pues tienes que tener cuidado con todo esto. La sociedad nos etiqueta, se espera de nosotros unos determinados valores. Me estoy hablando de los médicos, ¿no? Sí. Pues equidad, ser justos, ser no exaltados, etcétera. Y perdonadme, pero eso, pues también hay que respetarlo en las redes sociales. Si yo me presento como José Luis Gómez, forofo de un equipo de fútbol, pues vale, pues ya está, pues tú eres José Luis Gómez, forofo. Pero yo pongo José Luis Gómez, especialista en medicina de la reproducción. Queda regular que un médico, ¿vale?, pues se exalte, etcétera. Cuando te decía lo que nos pasa en la Sociedad Española de Fertilidad, a veces nos ha pasado de comentarios donde se nos intenta tirar de la lengua, con un comentario ahí intentando, pues no sé, y entonces pues siempre actuamos igual. Lo que tú acabas de decir, nos calmamos, ¿vale? En caliente te pide a lo mejor decirle, pues mira, no es así, o te has pasado, o incluso nos ha pasado desde propios socios, ¿no? Los propios socios, que determinados socios nos han criticado determinadas cosas, ¿y por qué no hace? Y nosotros pues nos hemos calmado y a lo mejor más adelante, sin que se lo esperara esa persona, a los 4 o 5 días o 2 meses, pues contestamos, pues mira, Pepe, pues ya está este proyecto en marcha, o lo que sea, ¿no? Y luego, bueno, esto sería un poco una reflexión, la Plaza del Pueblo, que de verdad estoy convencido de que yo lo tengo presente, cuidado, porque no hago exaltaciones y abruptos y no es abruptos ni nada de esto, ¿no? Y luego hay una cosa muy importante que yo hablo cuando hablo de las redes sociales y es la violación del secreto médico sin darte cuenta, ¿vale? Cuando pongo las diapositivas, pues pongo al final de varios ejemplos, que ahora voy a contar alguno, pues pongo una radiografía de un tuit, y aunque el tuit ahora ya tiene más caracteres, antes era 140, pero ahora creo que es bastante más, no sé si son 240, no sé los que son ahora, pero es bastante más, ¿no? 280, el doble, ¿no? Sí. Y entonces, el tuit, realmente cuando tú mandas un tuit, detrás del tuit, pues hay una localización de qué web es la que te has puesto en tu perfil, en qué lugar geográfico estás, qué persona eres, o sea que tiene muchísima más cantidad de información por detrás de la que tú te crees, ¿no? Entonces, cuando les pongo esta charla, le pongo varios ejemplos. Por ejemplo, pongo ejemplos de un cirujano que va a abrir a una persona que tiene una herida grande en el cráneo, ¿vale? Y esa imagen, imaginaos que un cirujano, que eso puede ser yo no soy ginecólogo, no opero cráneos, pero bueno, imaginaos. Y entonces yo pongo una imagen y digo, vaya heridita, ¿no? Así, que eso lo he visto. Sí. Vaya heridita. Y soy José Luis Gómez. ¿Vale? Entonces, yo no pongo quién es ese señor, yo no pongo vaya heridita fulanito de tal, yo pongo vaya heridita. ¿Pero qué ocurre? Yo soy un cirujano de un hospital, ese tuit tiene una fecha, ¿vale? En un momento determinado, y esa persona pues tiene una herida en la cabeza. Cualquier familiar de esa persona sabe que mi amigo le han hecho una herida en la cabeza, o mi primo, y que ha ido a tal hospital. Y entonces yo por casualidad me da por mirar el hospital y ese hospital me sigue a mí y de repente me ven que estoy tuiteando esa imagen. Sin decir el nombre, ya estoy diciendo a todos sus familiares cómo era la herida. Claro. Y yo me entero como paciente y no me hace ni pizca de gracia. Claro. ¿Vale? Entonces es muy fácil romper el secreto médico sin decir un nombre y esto es muy grave. Sí, esto es... Incluso iré más allá porque hay una especie de vacío legal, o no tan vacío, pero bueno, por ejemplo, en congresos médicos, es decir, o dando una charla, que tú utilizas imágenes, ¿no? Y que dices, bueno, pues vamos a dar una placa, una radiografía, una foto de una lesión en la piel, o todo lo que sea gráfico,
Bueno, pues esto es un problema porque, para empezar, necesitas la autorización, al menos verbal, de ese paciente para que tú puedas poner esa foto, cosa que rara vez se hace. Y esto hemos de entender que la información del paciente, información médica, imágenes, lo que sea, es del paciente, es propiedad del paciente, es suya. De hecho, con la ley de protección de datos la cosa se está poniendo bastante dura y bueno, probablemente pues tenga que ser así, ¿no? Porque obviamente todo lo que es información médica es absolutamente confidencial y no debe traspasar nunca jamás el secreto de profesional, ¿no? Pero hay que tener muchísimo cuidado porque, como dices, estas opciones de Twitter, pues algunas son configurables, tú puedes poner si quieres que salga la localización o no, puedes poner algunas cosas, pero de fondo, por el día, por la hora, por quién eres, por lo que ha pasado, como dices, pues bueno, pues puede que alguien localice un problema. Y esto, Javier, que dices de las imágenes, sin que salga el nombre del paciente, ¿quieres decirme? Exacto. Sin salir el nombre. Sin salir el nombre. De hecho, imagínate que tú pones por ejemplo, el abdomen de alguien que le han operado de algo. Bueno, imagínate que ahí aparece un tatuaje. Sí. Claro, esa persona puede ser reconocible por ese tatuaje, por una marca, por miles de historias, ¿no? Entonces hay que tener muchísimo cuidado con esto. Hay otro ejemplo que me viene a la mente. Imaginaos que yo tengo un centro de reproducción asistida en una ciudad, digamos, pequeña, ¿vale? Pongamos, no sé, una ciudad pequeña, 100.000 habitantes. Y yo pongo, acabo de hacer una transferencia a una mujer de 39 años con donación de ovocitos. Y ya está, ¿vale? Yo trabajo para un centro, con lo cual en mi tweet yo pondré, pues, Clínica La Esperanza, por ejemplo, ¿no? Y no es muy grande el centro, ¿vale? Pero yo, por ejemplo, puedo tener una paciente que le haya dicho a sus familiares, pues me voy a hacer una FIF a tal centro, ¿vale? Y los ovocitos son míos. Pero y tienes 39 años, con lo cual tus familiares saben que has ido ahí, ¿vale? Y luego resulta que alguien desde el centro está diciendo, pues 39 años donación de ovocitos, ¿vale? Las personas que te están siguiendo y que te están viendo, pues a lo mejor dicen, oye, pero no me habían contado, ¿sabes? Ya va a decir, no vaya a ser que sea esta persona. Claro. Y en una de estas se puede liar al profesional sanitario, le pueden poner. ¿Cuántas personas están enjuiciadas por hacer apología del terrorismo en las redes sociales? O por amenazar, sí. o por amenazar. Entonces, recordad, para ir ya un poco concluyendo, la Plaza del Pueblo, ¿tú le dirías a una persona, un médico diría en medio de una plaza del pueblo, gritando, he operado esta herida, chicos, mirad qué foto, no os digo quién es, pero mirad qué foto, ¿vosotros concebís eso un médico haciéndolo? O un abogado diciendo, tengo un juicio sobre un marido y una mujer y tienen 3 hijos y hay una casa en la playa, entonces estás dando datos sin dar nombres que te pueden llevar a un problema. Con lo cual, pues bueno, y aquí podríamos hablar de muchísimos más casos. También podríamos hablar del mundo, pues lo digo porque como he dicho hablar de esto, pues del mundo de las pacientes. Y las pacientes, pues también ellas te pueden poner en un compromiso a veces, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre casos en nuestro mundo de la reproducción asistida, pues ocurre a veces que en una red social, que lo acabo de ver y lo tengo en una de las diapositivas que pongo, pues una paciente, ofrece medicación que le ha sobrado, ¿vale? Y dice, pues la dono, no la vende, la dona. Pues la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios prohíbe esta práctica. Esto no se puede hacer. O sea, la medicación se puede conseguir en un hospital o una farmacia. Punto pelota. El punto sigre y deja... Exacto. De hecho, el punto sigre es lo que hay que hacer. O sea, es el punto de la ley, la Agencia Española de Medicamentos deja claro, los medicamentos que a usted le sobran tiene que darlos a tal punto. ¿Vale? Entonces, bueno, yo ya me quiero ir culminando, pero bueno, acordaos, las redes sociales, la Plaza del Pueblo. Yo creo que con todo lo que ha pasado con ¿cómo se dice? Cambridge Analytica y todo esto de Facebook. Porque yo creo que todos nosotros probablemente al principio de las redes sociales nos echamos, yo alucino de cómo ofrecemos nuestra intimidad. De cómo decimos, pues, que mis hijos les hagan una foto, que, pues, aún sigues, no ríais las que estáis y los que estáis, ¿no? Pero que os vais de excursión a la playa y sé perfectamente, chicos, que tu casa está vacía. Yo sé que tu casa está vacía. De momento la hipoteca la voy pagando, pero no dudéis que si mañana yo sí sé que tienes un Mercedes, que también lo sé, ¿vale? Y luego hablaremos un día también, ya me enrollo,